Un sándwich de pollo clásico, multidisciplinario. Vamos a ver qué cosa hay acá. Vamos a ver. Oh, es una cabeza. Unos ejes de los pómulos, las cejas, y va más arriba, creo. Bien, lo que estoy haciendo es una composición. No es premeditada en alto grado, simplemente voy dejando el rastro de lo que se me va ocurriendo progresivamente. Se puede ir armando una composición. Dalí, Salvador Dalí, tenía una técnica donde cuando estaba entrando ya a la fase REM del sueño, pues el cuerpo se relaja mucho, ¿no? Era como una técnica de la cuchara. Entonces él se adormilaba en su sofá con una cucharita en la mano, y cuando él se quedara absolutamente relajado y dormido, iba a soltar con sus dedos la cucharita e iba a caer en la taza o en el plato e iba a hacer ruido. Según él, eso que recordaba al momento de entrar en el sueño profundo, hacía que tuviera muy presente imágenes. Entonces él utilizaba esa técnica, según nos contaba el profesor Velarde, no sé si es el profesor Velarde o el profesor Meneses, creo que el profesor Meneses, pero estudiaron juntos los dos. Entonces es interesante cómo en la búsqueda de temáticas, y para que resulten estas muy honestas, ¿no? Verdaderas, podemos ir encontrando formas para reconocer quiénes somos, ¿no? Profundamente, por dentro, qué sentimos. Cosa difícil, ¿no? Podemos pasarnos la vida entera sin saber quiénes somos en realidad, y artísticamente qué quisiéramos dejar como mensaje con nuestras obras. Yo creo que hay una consecuencia siempre. Digamos, puede ser que no lo entiendas, no es tu cerebro racional el involucrado allí en primer término. Son solamente imágenes que se te vienen, o tú las escoges, o sientes un interés al observarlas. Entonces debes ejecutarlas, y luego ya viene ese raciocinio, o sea, la etapa más lógica tal vez del proceso. Pero esa primera imagen que estás teniendo en sueños o en tu imaginación, ejecútala, al menos como boceto, al menos como un boceto, un bosquejo. No intentes entenderla, solamente ejecútala. Con el paso del tiempo vas a entender qué cosa era. En sueños, nuestro subconsciente
manifiesta por imágenes. Bueno, creemos que son imágenes, ¿no? Es decir, llegará a nosotros esa información a través de imágenes, no tanto palabras, ¿no? Son imágenes. Parece que hay una gran parte del cerebro que trabaja de esa manera, ¿no? Por medio de imágenes, y estas imágenes representan a las ideas, evocaciones, miedos, placeres, y así. Bien, tal vez puede ocasionar miedo saber exactamente quién eres, ¿no? Porque tal vez tienes una idea de ti, pero en tu subconsciente deseas otras cosas, ¿no? Pues a veces se produce ese choque, ¿no? Entre tu yo interno y quién se supone que eres, ¿no? ¿Quién crees tú que eres? Bien, ya va saliendo el rostro, faltarían las sombras. Es interesante, ¿no? A veces hay que tener como un botón en donde apagas el filtro de la razón, y por medio de imágenes que dibujas dejas salir esa otra parte, ¿no? Esa otra parte que es como un poco un juego. Y en el arte, entonces, hay mucho de juego inconsciente, ¿no? Zonas de tu cerebro, de ti mismo, que puedes ir explorando a través de las imágenes que vas recreando, pero necesitas apagar ese filtro de lógica y de lo que se supone que debería ser, ¿no? Les hago una pequeña breve lectura, ¿no?, de una parte del libro de la práctica y la ciencia. Dice así: desde cierto punto de vista, podría decirse que cuanto más se acerca un cuadro a la ilusión completa de la figura real de los objetos, más lejos está de expresar la vida. Esto es increíble, ¿no? ¿Cómo podría ser? Veamos. Nunca podrá esperarse superar la engañosa apariencia de un tableau vivant, cuadro vivo. Sin embargo, qué horrible sensación de muerta inmovilidad nos produce al observar descorrer la cortina, y es que a medida que nos aproximamos a la realidad en toda su exactitud, se hace más evidente esa falta de movimiento, compañero constante de la vida. Vida que no puede expresarse copiando trabajosamente las formas naturales. Lo que haya en estos de expresión animada y sea susceptible de ser traducido al lenguaje de que él sirve es lo que ha de buscar el artista, acomodando a ello los signos gráficos de su pintura. Esta falta de movimiento vivificante jamás se observa en los buenos cuadros, en lo que por el contrario se sienten mover las figuras. Las obras pictóricas tachadas de convencionales lo son por padecer de esa falta de vida. Si la convención adoptada no ha sido animada por la emoción, que es la razón de ser de la pintura, será naturalmente algo muerto, y al contrario, por muy abstruso y poco natural que sea el procedimiento seguido, si ha sido sentido sinceramente por el artista como el medio más adecuado para expresar su idea emocional, tendrá vida
y no podrá ser llamada convencional en el sentido despectivo comúnmente admitido. Solo cuando un pintor elige conscientemente un procedimiento distinto del suyo, que no comprende ni es capaz de inflamar con su propia personalidad, resultará ridículo y convencional su cuadro en un sentido absoluto. Pero así como cada época difiere por su carácter de las demás, y las convenciones de una rara vez se acomodan a otra, igualmente el artista ha de descubrir por sí mismo las que mejor se adapten a su particular individualidad. Esto ha de hacerlo, sin embargo, de un modo sencillo y natural, no empezando por despreciar sistemáticamente todas las convenciones tradicionales, ni por el contrario aceptándolas todas también por principio, sino siguiendo simplemente su propia inclinación y eligiendo lo que le atrae en todas y cada una de las cosas que están en su campo visual. El resultado ha de ser probablemente algo muy distinto de los violentos alardes de singularidad que se han disfrazado de originalidad en los últimos tiempos. La originalidad más tiene que ver con la sinceridad que con la singularidad. Oh. Wow, ya para estas épocas eso ya es un mensaje tardío, ¿no? Muy bien. Es interesante ver cómo un maestro de gran experiencia puede condensar en unas cuantas frases y palabras algo tan cierto, ¿no? Verdades que vemos a diario, ¿no? Y sentimos en nuestra propia obra. La sinceridad, ¿no? del artista, lo que siente. Ahora, cuando somos jóvenes, estamos de un lado al otro, no nos encontramos plenamente, ¿no? Es como una etapa de evaluación, ensayo-error, cada día en el taller con cada cuadro. Raras son las ocasiones en que uno observa a un artista ya bastante seguro y formado en una etapa de juventud, ¿no? Aquí en Perú pues ocurre que una forma de publicidad que tenía una escuela, para mí era inconcebible, ¿no? Era hasta terrible, podríamos decir. Lo que hacían era publicitar que sus egresados tenían un estilo propio, personalísimo, y que ellos, como si fueran magos, le han dado seguridad y hasta carácter, ¿no? Personalidad al artista para que produzca obra, ¿no? Entonces ellos se jactaban de dotar al alumno, a sus alumnos, de una personalidad reconocible en el mercado, en el medio. Yo iba por un lado opuesto, ¿no? Porque eso suena muy vendedor, muy bueno para una escuela de arte, ¿no? Imagínense que ya te formen artísticamente. En realidad lo que se veía era bastante malo, ¿no? O sea, ellos preferían la originalidad a la calidad. Bien, no todo lo original tiene que ser bueno, simplemente es diferente. Pero tiene que ir aunada a unas maniobras técnicas que te den solvencia, ¿no? En la expresión, en el dominio de tu medio. Bueno, pero eso ellos no buscaban eso. Buscaban simplemente que uno se diferencie de otro y ya. Y desde el primer momento yo les decía a mis alumnos que esa idea es ridícula, ¿no? Es ridícula. Tú no puedes formar a un joven, no lo puedes encasillar, determinar en sus primeros años. Eso no es honesto.
si yo le digo a mi alumno, ¿no?, en sus primeros 4 años, 5 años de estudios, yo le digo, mira, ya tú tienes un lenguaje artístico, una personalidad artística, o sea, ya la posees. Entonces, ¿qué cosa le estoy dejando para el resto de su vida? Desilusión, apartamiento, no, ya le estoy engañando, lo estoy anulando. Y yo no voy a hacer eso. Yo prefiero que se formen y se encuentren a sí mismos poco a poco. Pero vivimos en una etapa en donde el arte es más como visto como un producto, ¿no?, en donde el valor está en la diferenciación, no en la calidad de la obra, simplemente la diferenciación. Que puedan reconocer tu obra, ese era su éxito, su éxito mayor de esa escuela. Entonces yo no iba por ese lado, ¿no? Yo quería que mis alumnos en mi taller, el taller Bacaflor, tuvieran solvencia y calidad en los conceptos y en las técnicas. Y lo que hicieran con ellas, ya eso no dependía de mí. Yo no puedo forzarlos a que hagan algo, ¿no? Yo simplemente les doto de concepto, de técnica, y bueno, así era, ¿no? Lo mismo que suelo hacer acá en el canal. Yo no te voy a decir qué cosa vas a terminar siendo, y tampoco te voy a dirigir a que seas un artista académico o surrealista. No, la verdad que eso no está dentro de mi labor, no es mi misión. Solamente yo hablo de técnicas. Ahora un poco me estoy saliendo de ese rubro de las técnicas, ¿no? Solamente estamos como haciendo un juego explorativo y automático, sin un plan previsto, ¿no?, dejando ver cómo podemos armar una imagen en donde es posible que encontremos un mensaje que viene desde nuestro subconsciente, viene desde otras tierras desconocidas, no desde la parte lógica. A mí no se me ocurriría estar haciendo esto para un cliente o de repente para un curso. Es algo de libertad, ¿no? En una exploración de libertad, de elementos. Pero no sé si ustedes también creen en esto de la relatividad del tiempo en cuanto a nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no?, las cosas que ocurren. En algún momento de la línea temporal, este trabajo ya está terminado y tiene toda una consecuencia, tiene todo un mensaje, tiene más elementos. Pero ahora estoy en un punto en donde todo está ocurriendo, está en proceso. Incluso el mensaje va a ser claro y diáfano en el momento en que yo lo esté terminando. Tal vez en este momento no, mi cerebro y mi espíritu lo está reconociendo. ¿Qué cosa quiero decir? Por último, ¿qué cosa querré decir? En este punto todavía yo no lo tengo claro. Es decir, mi cerebro consciente y lógico no lo tiene claro. Pero yo lo que podría decir es que haremos un automatismo, como decían los surrealistas, ¿no? Lo que se te ocurre, las palabras que se te ocurren, las imágenes que vienen a tu mente, tienen una causalidad, se originan en algún punto de tu mente, de tu cerebro, y vienen saliendo progresivamente, pero tienes que darte esa libertad. Es decir, si yo escogí estas cabezas, pues qué cosa significan las cabezas, y las cabezas cortadas. Entonces tiene todo un mensaje, no lo dudo, tiene todo un mensaje. Algo debo querer decir en amontonar estas cabezas, y qué sé yo qué más saldrá posteriormente, ya se me ocurrirá. No lo programo, pero hay algo de
relatividad en el arte, en la ejecución. Es algo que a mí me ha pasado en algunas ocasiones, en donde yo no tenía la técnica. Ya era joven y yo no tenía la técnica. Y sin embargo, recuerdo, ¿no?, que hice un boceto. Hice un boceto. Era una figura flotando encima de una mancha enorme y negra. Y la figura estaba por delante. Pero en ese entonces yo recién estaba haciendo bodegones, no tenía la capacidad técnica. Esa imagen yo no la entendía. Fue como una visión. Entonces yo ejecuté la visión así como un bosquejo con tintas y colores. Y la dejé allí. Allí pasaron unos años y la reencontré. Y me dije, esta imagen me ha perseguido durante mucho tiempo, pero ahora sí soy capaz de realizarla, ejecutarla. Ya después ya estaba haciendo figura humana en la escuela, en Bellas Artes. Entonces comencé a trabajarla. Le di ciertas variantes, pero era la misma imagen. Es decir, esa imagen del pasado se había comunicado conmigo con mucha fuerza, con bastante fuerza, y había perdurado, ¿no?, en mi espíritu. No digo en mi estado consciente, porque no era así. De manera que cuando la ejecuté, para mí significaba mucho. Y me felicitaron bastante, ¿no? Me acuerdo, el profesor Saldías le gustó mucho ese cuadro en una exposición. El profesor Saldías ya falleció, ¿no? Digamos, el más conocedor de pintura que yo he tenido como maestro conocido, ¿no? No me enseñó, no me dio clases, pero conversar con él así amenamente era todo un aprendizaje, ¿no? Muy admirado, ¿no?, por los pintores clásicos o académicos peruanos, acá de Lima. Todavía está en función su casa museo en el distrito de Lince. Si visitas Lima tienes que pasar por ahí, porque él tiene copias de Rubens, de Vaca Flor, ¿no? Su conocimiento era vasto. Y cada vez que yo conversaba con él tenía las antenas totalmente extendidas, ¿no? Le admirábamos mucho al profesor en vida. Y bueno, así ocurría, ¿no? Así ocurría. Es necesario entonces reconocer cuáles son nuestros momentos nuestros momentos en donde recordamos un futuro y se nos presentan a nosotros como imágenes, claro, como imágenes. No sabemos qué significan, pero ahí están presentes en nuestros sueños, una especie de sueños, ¿no? Como si recordáramos un futuro, algo que no hemos visto aún. Eso es el cuadro. Y de pronto ya posees la técnica, te decides y lo ejecutas por fin. Ejecutas el cuadro finalmente. Entonces viene a la realidad esa obra, ¿no? La tienes delante, está en el mundo físico, algo que antes no. Y se hace realidad para que la puedas compartir con los demás. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Pues es algo misterioso, ¿no?, que yo siempre he sentido. Un cuadro, yo creo que tiene éxito, es decir, la ejecución va a ser directa, limpia, magistral tal vez, ¿no?,
siempre y cuando la hayamos elaborado su idea en el tiempo. En el tiempo. Es decir, que tú te esfuerces a sentir tu cuadro más allá de la lógica, ¿no? Más allá de la temporalidad, es decir, de los minutos, días, fechas. Tú debes imaginarte haciendo de repente un desnudo complejo o una serie de desnudos o una temática que no está en este momento en tus posibilidades teórico-prácticas hacerlo. Pero lo que ganas es ir planteando una conexión con el futuro, en donde sí lo vas a poder realizar. Sí vas a poder realizar esas obras. Bien, me falta todo el bloque de sombra. No hago el bloque de sombra del lado derecho porque lo voy a manchar con el apoyo de mi mano. Entonces, incluso cuando dibujamos debe haber cierta estrategia. Bien, entonces puede resultar claro algo de locos, ¿no? Jugar así con el tiempo y el arte, ¿no? Me refiero a que imaginas una obra, no, tal vez no está en tus capacidades técnicas lograrla aún, pero lo que deberías hacer es reservarla, archivarla, generar los recursos para que en algún momento en el futuro sí lo puedas hacer. No enseñársela a nadie, es preferible que no se la enseñes a nadie, es como suele ocurrir que los proyectos secretos, pues así deben permanecer secretos hasta que se hacen realidad. Y de alguna manera sorprendes a tu público, tus conocidos, con una obra que la venías planeando durante un tiempo, ¿no? Así suele ocurrir. Ya en la fase creativa, toda la enseñanza se vuelve un tanto metafísica, un tanto ilógica, se dan cuenta, ¿no? No es posible seguir en un mundo absolutamente lógico y hablar de las etapas más sutiles en cuanto al arte me refiero, ¿no? No sé pues si ya están en ese momento, ¿no? Con toda sinceridad uno debe reconocer en qué etapa se encuentra, en qué momento de su evolución artística se encuentra. Si aún eres estudiante de las etapas iniciales en donde estás aprendiendo las proporciones, algo de anatomía, pues no hay problema, ¿no? Es bueno tener conocimiento de que el arte es mucho más de lo que sospechabas. Es mucho más, es una expresión profunda de ti, de tus antepasados, misteriosa porque el cerebro consciente no llega a sondearla completamente. Estos misterios del arte, ¿no? Podríamos preguntarnos, pero ¿qué es el arte? ¿Qué cosa es el arte? ¿Por qué lo necesitamos tanto? ¿Y por qué a veces es despreciado en nuestra época como algo inservible, ¿no? Me acuerdo, estábamos comentando con un amigo en la puerta de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Mucho recuerdo mis épocas de estudiante, pero debe ser porque las amo mucho, ¿no? Entonces, estábamos en la puerta ahí comentando algunas cosas, ¿no? Típicas de los estudiantes bastante jóvenes, y pasa delante un viejito apurado, ¿no? Apurado así con unas herramientas en la mano, no sé, un hombre práctico de la calle.
y nos ve ahí en la puerta de la Escuela de Bellas Artes de acá de Lima, ¿no? Y se nos acerca y nos dice así, un poco violento, ¿no? Arte, arte. ¿Qué cosa es el arte? ¿Qué cosa es el arte? ¿Qué cosas hacen ahí adentro? Perder el tiempo nomás. Molesto. Molesto, ¿no? Entonces, y encima se quedó parado ahí delante nuestro, como sondeándonos, ¿no? A ver qué le decíamos, ¿no? Un poco molesto, ¿no? El señor, como si estuviéramos vagando, ¿no? No haciendo nada por la vida. Interesante, pero se topó con mi amigo, que era pues una especie de hombre reflexivo, ¿no? El Germán Chinen. Y él le contestó exactamente lo que me decía, ¿no? Claro, pero cuando tienes una idea en contra de algo, pues ya es imposible, es perder el tiempo tratar de quitársela, ¿no? Debatir, ya pasas la vida siendo un hombre tan práctico, tal vez como ese señor, que no le encuentras ningún valor a la expresión artística. Y es más, te molesta que la gente pierda el tiempo en esas cosas, ¿no? Como este señor, ¿no? Nos quería tal vez insultar por ser estudiantes de arte, ¿no? Pónganse a hacer algo útil, prácticamente nos quiso decir, ¿no? Bueno, ese tipo de utilidad práctica, la del hombre común, no, pues el arte no tiene ese fin, ¿no? Sin embargo, ese mismo señor, estoy seguro que cuando quiere sentirse bien, pone una música, ¿no? Pone una música y eso calma su espíritu, pero él no es consciente o no era consciente de aquello, como lo son muchas personas, ¿no? Entonces la utilidad del arte aparece de una manera patente, ¿no? Pero en esos momentos en que tú estás tranquilo, sosegado y con necesidad de mejorar tus instantes de vida, reflexionar tal vez, ¿no? Entonces disfrutas, vas a ver una buena película, tomas una novela que sabes que te va a ayudar a crecer intelectualmente y qué sé yo, entonces tú sientes un placer allí, un placer extraño en los productos artísticos, ¿no? Pero obviamente que para disfrutar de aquello tienes que estar en un estado especial en donde no, no estés con problemas básicos ni mundanos, ¿no? Como sabemos, es decir, ¿qué podría hacer yo? Yo no podría estar haciendo nada referido al arte si tuviera necesidades básicas no resueltas, ¿no? Tengo que dar de comer a mis hijos y, y así diversos factores que me alejarían progresivamente de mi quehacer artístico, ¿no? Entonces, para ello hay que ser conscientes y maduros, ¿no? Está bien, quieres estudiar arte, te fascina estudiar arte, pero para lograrlo vas a tener que armar toda una estructura que te permita hacerlo, ¿no? Que te permita hacerlo. Claro está, si no eres un hijo de familia burguesa, ¿no? Que está resuelto toda la parte material, económica y simplemente tú decides, ¿no? Buenamente hacer arte y todos lo van a ver bien, o sea, en ese caso, si tu familia es pudiente, ¿no? No tiene problemas económicos, pues está muy bien visto que exista un artista en la familia, es prestigioso. Caso contrario, si tu familia no tiene recursos y está esperando que más bien te valgas por ti mismo para que aportes un dinero a la casa, entonces es un disparate que estudies arte. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no?
a mí el arte me capturó. Yo no tenía idea de que iba a ser pintor, no tenía idea de que yo me iba a dedicar a esto. Quien sí lo vio fue mi papá. Mi papá, digamos, de profesión primera, era músico. Y veía en mí un interés especial en el dibujo. Entonces, desde que yo era niño, comenzó a comprarme libros, ediciones de dibujo y pintura, enciclopedias y libros de los museos del mundo y cosas así. Él tenía una imprenta. Y bueno, era mi viejo el que me impulsaba, ¿no? A seguir esa carrera de arte. Yo en muchos años de la Escuela de Bellas Artes no necesitaba comprar libros. Él ya se había encargado de hacerme una especie de biblioteca de dibujo y pintura con algunas colecciones, porque él tenía que ver con las editoriales. Él también escribía algunos libros, pero de música, ¿no? Él de profesión era músico. Entonces él a veces bromeaba, me decía que Dios lo había castigado, ¿no? Que él sabía de música, tenía todo como para enseñar música, pero no, Dios no le dio un hijo músico, le dio un hijo pintor, y de pintura él no sabía nada. Tenía yo en mi etapa de la escuela bastantes libros de los cuales poder aprender, ¿no? Libros de museos del mundo, libros de técnicas, la colección de Páramo. Él se encargaba de hacerme una especie de biblioteca que me sirvió mucho en mi etapa de estudiante hasta ahora, ¿no? Incluso el tratado de la pintura, él me facilitó el empastado, ¿no? Como les había comentado antes. El empastado, porque él mismo también tenía una editorial. Bien, entonces toda esta parte es en sombra con algunos reflejos, ¿no? Algo de luz solamente hasta aquí con fuerza, y el resto. ¿Qué pasa, Pequitas? ¿Qué pasa? ¿Quieren ver a Pequitas un rato? Porque está loca por ver qué cosa estoy haciendo. Ahí les muestro a mi perrita. Curiosa, es una curiosa y siempre quiere ver qué estoy haciendo, ¿no? Y hasta que no ve bien en qué estoy perdiendo el tiempo, no me deja ahí. Me rasca las piernas. Está toda cochina. Es que es invierno acá, no la puedo bañar a cada rato. Bien, sigamos. Pequitas, anda para allá. Ya, entonces debo bajar toda esta parte finalmente con una especie de sombra que convierta este elemento en una composición con el de abajo, ¿no? Con la cabeza del pollo. Un 3B. Bien, para que tenga validez las áreas de textura en la luz en medio tono, pues tenemos que observar de lejos el elemento. De lejos, es decir, yo lo veo así, ¿no? Ya está saliendo una composición interesante, algo surrealista, algo patética, ¿no? De muerte, nos habla de muerte. ¿Qué pasará por mi interior que quiero expresar ese efecto de muerte? No lo sé.
son cosas que fortuitamente van llegando en mi mente, las acepto y procedo a describirlo. Debe haber algo, no es, las elecciones no se dan por azar, existe como una causalidad siempre, ¿no? En todo lo que hacemos, un mensaje que queremos decir. Muy bien. Entonces, toda esta zona debe tener un medio tono bastante sobrio en cuanto al contraste y los detalles, ¿ya? Es decir, si nosotros queremos darle validez a esto, por más que haya sido trabajado medianamente, a esta zona debemos de apagar esos contrastes, ese detallismo, bien, porque si no se van a pelear un espacio con el otro. Como vemos nosotros en el dibujo, el área de medios tonos y luces es muy detallada, y hacen mal los dibujantes que le dan el mismo grado de contraste y detalle en las áreas de sombra. Es como una magia, ¿no? Y tiene mucha lógica. Y no es algo, digamos, de un carácter estilístico, ¿no? No es una técnica, que se salga del naturalismo, al contrario. Ven cómo se van haciendo las sombras, poco a poco, ¿no? Cuando nosotros observamos desde lejos un modelo, miren cómo así tal cual ocurre, ¿no? En la parte de en medio hay mucho detalle y texturas. Y en las sombras, no. En las sombras no. Las sombras ocultan los detalles. No hay lógica entonces en los trabajos que hacen por igual detalle por dentro de las sombras, ni siquiera por dentro de las luces altas, ¿no? Algo de detalle pudiera existir, pero no es lógico que exista demasiado detalle en las luces altas ni en las sombras muy densas, ¿no? La penumbra densa.